Vida TV está en ti. En la entrevista de hoy tenemos como invitado a Juan Cristóbal Díaz. Él es dirigente de la Carretera Vieja, nacido en Los Teques y con una situación bien difícil que está afectando a los vecinos de la Carretera Vieja. Con él queremos conversar no solamente cómo han pasado estos días de lluvia, porque en la Carretera Vieja tenemos el río, tenemos viviendas que siempre están muy cercanas al lecho del río. Lamentablemente sabemos las condiciones que a veces tienen muchas familias y ubican el mejor espacio que ellos creen tener para colocar nada más y nada menos que la vida de toda una familia. Entonces queremos comenzar por allí, Juan Cristóbal, ¿cómo ha sido estos últimos días de lluvia? ¿Cómo ha estado esa crecida de río? ¿Qué están haciendo ustedes para protegerse? Bueno, es difícil porque con las crecidas del río también vienen las crecidas de las quebradas. Y la topografía en la Carretera Vieja, bueno, ya se sabe pues que los barrios son en las partes altas, partes bajas, y los atraviesan las quebradas. Esas quebradas, por lo general, por falta de mantenimiento, tienden a desbordarse también y a llevarse parte de los cerros, y por supuesto dejando en riesgo las viviendas. Se han ido viviendas, se han deslizado también. Y ¿qué le puedo decir? En cuanto a la basura, se riega la basura. En la carretera misma siempre hay derrumbe por cuestiones de falta de mantenimiento en los brocales y en las torrenteras. Y los puentes que ustedes tienen, porque en algunos trayectos hay puentes colgantes que comunican una parte de la comunidad con el otro lado del río. ¿Esos puentes siguen vigentes? ¿Han sido atendidos? ¿Han sido remozados de alguna forma para proteger también la seguridad de quienes tienen que transitar por allí? Bueno, eso lo que da es tristeza. Es verdad, sí. Yo creo que la última arreglo de algún puente ya data más de 20 años. El resto sí, puentes colgantes todavía existen. ¿Se siguen utilizando? Se siguen utilizando, sí. Claro. ¿Y allí queda, a la buena de Dios, son los mismos vecinos los que los reparan? Los mismos vecinos son los que reparan cuando hay deslizamientos, cuando están las quebradas también que se desbordan. Siempre son los mismos vecinos. Ahí la cuestión de que venga una cuadrilla de la gobernación o del aseo o de la alcaldía, no, eso no existe. Eso no existe, de que hagan ese mantenimiento. Juan, hay otra situación que queremos conocer y es cómo se preparan los vecinos de la Carretera Vieja. Entiendo que tú vives en el sector Las Lomitas. ¿Cómo se preparan los vecinos cuando se dio la posibilidad del reinicio de las clases? ¿Hay escuelas suficientes? ¿Están cercanas? ¿Hay transporte público? ¿Qué va a pasar en un escenario hipotético en el mes de octubre cuando digan se abren de nuevo las escuelas? Bueno, transporte público es pésimo en la Carretera Vieja. Transporte escolar, como en tiempo atrás hubo en alguna ocasión, eso no existe. La gran mayoría de la gente camina porque el transporte es irregular, por no decir que no exista. Y en cuanto a las escuelas, no han sido reparadas, no, en lo absoluto. Cuando se reinicien las clases, la verdad no lo sé, porque el servicio médico tampoco es adecuado. Y con esto de la pandemia debe ser feo. Yo considero que es algo ilógico empezar las clases presenciales. Tú hablas de que caminan. ¿Qué tanto es el trayecto que deben caminar los vecinos de la Carretera Vieja? Oye, bastante. Estar en el pueblo de Los Teques, bueno, uno le dice el pueblo a la parte central de Los Teques. Desde allá hasta Las Lomitas, por decirlo así, es bastante el trayecto. Estamos hablando como de 5 kilómetros. Caminando. ¿Unas cuantas horas? ¿Hay unas 2 horas? Sí, bueno, sí, claro, caminando, sí, como unas 2 horas, o más de 1 hora. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Realmente no existen unidades o ya sencillamente se han venido retirando la línea de transporte por las fallas que tenemos también en el suministro del combustible? Exacto, la gran mayoría de las cuestiones de transporte es por problemas del combustible. Los que tienen las unidades no desean trabajar porque les ingresa poco por el pasaje y entonces no les es suficiente para el mantenimiento de sus unidades. Y entonces el que trabaja, pues trabaja sin un horario determinado, un rato en la mañana. Por lo general son 3, 4 camionetas las que trabajan. Y ese es el ¿Hasta qué hora problema. Están trabajando las unidades de transporte? No, hasta el mediodía si acaso. Ya en las tardes no. Ya en las tardes puedes pasar por la Carretera Vieja y ver gente caminando.
Normalmente gente caminando. Normalmente. ¿Qué sí. cantidad de personas habitan en la carretera vieja? Un poco para darnos idea de las necesidades del servicio como el transporte público. Uy, cerca de las 3.000 personas. Por lo menos en lo que es el lado de Miranda. El lado de Miranda hay 2.700 o más familias, personas que habitan ahí, entre niños, adultos. ¿Suelen irse más hacia Los Teques o ir a Caracas a cumplir con alguna acción para de pronto suministros? ¿Cómo lo están haciendo en estos momentos que están más a pie que en autobús? Sí, Los Teques. Los Teques es más cercano. Sí, Los Teques, sí. Los Teques porque para Caracas resulta más lejos. Llegar a la parte de donde están las adjuntas resulta más lejos y bajando bien, pero cuando va subiendo es más cansón. En cambio, el trayecto resulta más plano así yendo hacia Los Teques. Ahora, en el caso del el monto del transporte, ¿lo han elevado las líneas que cubren esas 4 unidades que usted está señalando? ¿O se ha mantenido respecto a lo que ha establecido la alcaldía? No, eso siempre se ha mantenido, no, siempre lo han hecho de una forma irregular. Aumentan el pasaje cuando ellos consideran. Y los montos que dice la alcaldía, eso no se respeta. Y tampoco ellos inclusive hasta andan, cuando los que trabajan se ponen full las unidades. Ahí no se respeta tampoco nada de la bioseguridad ni nada de distanciamiento eso. social, nada. nada. Eso no existe. No es posible. No, no es posible. Eso lo que da es miedo cuando los ves esos autobuses que están trabajando, porque como son pocos, hay mucha gente, entonces se ponen full. Ahora, en el caso de la seguridad, coméntanos un poco cómo está la seguridad en estos 7 sectores que conforman la carretera vieja. Bueno, en cuanto a la seguridad, la verdad es que yo creo que hasta los ladrones se han mudado, porque ya se ha visto un poquito más suave, ya no hay tantas bandas delictivas así fuertes. Ahí lo que más fastidian, da vergüenza decirlo, es la misma gente que está encargada de la seguridad, haciendo alcabalas en la carretera y para fastidiar a los que trabajan con los pollos, con las carnes, porque es una ruta bastante seguida para ese tipo de vehículos, los que llevan para el matadero, los que salen del matadero, con la matraca, tanto de la parte de la policía municipal como de la gente de la gobernación. Da lástima decirlo también, pero hasta la misma guardia. Allí están metidos todos. Sí, siempre hacen alcabalas móviles y a fastidiar. Pero en cuanto a buscar delincuentes o ese tipo de cosas, no. Ahora, sabemos que las invasiones siempre han estado a la orden del día en los sectores populares. ¿Han tenido ustedes control como vecinos organizados para evitar que pues se siga de alguna manera poblando ese sector de la carretera vieja? Entendiendo también que en el momento en el que se construyó el metro, hubo acuerdos con algunas familias para que derribaran las viviendas en las que estaban, por también los riesgos que significó la construcción del metro. Entendemos que muchos de esos lugares volvieron a ser retomados como casa. En estos momentos, ¿cuál es la situación cuando hablamos de invasión? Igual. Supuestamente los consejos comunales son los que deben de estar encargados de dar los permisos para hacer una casa o para cuando alguien ingresa. Pero no, eso no se respeta. Se han seguido haciendo casas, se ha seguido invadiendo en las zonas públicas, como por ejemplo, allá tenemos pozos para cuestiones de Hidrocapital, donde hay pozos de agua hechos por Hidrocapital. Hasta esas partes ahí se mete la gente. Y sí ha pasado eso, que por ejemplo cuando se construyó el metro, todas esas zonas que habían sido, se les pagó a la gente para que desalojada, ya se volvieron a habitar, pues esos barrios se volvieron a crecer. Eso es típico allá. Entonces, ¿tienen ustedes pozos? ¿Están en funcionamiento? ¿Son privilegiados, pudiéramos decir, en los Altos Mirandinos si tienen pozos? Sí, la verdad que sí, somos privilegiados. Pero lamentablemente vas a ver que en Carretera Vieja muchos se surten de camiones de agua, porque los pozos son de agua profunda, son una belleza. Hay 4 que inclusive, aparte de la parte de Miranda, también se va para el Distrito Federal el servicio, con un acueducto de 8 pulgadas, una maravilla de acueducto, pero que nada más tiene en funcionamiento un solo pozo. ¿Por qué? ¿Son 4? Son 4, sí. ¿Cuál es la razón? Los otros fueron desmantelados por la misma gente de Hidrocapital, se llevaron las bombas para colocarlas en otras comunidades y nunca las regresaron. Y ese pozo nada más que trabaja está colapsado. Ese pozo, por supuesto, está surtiendo más de lo normal y
y se daña, pues, porque no se le hace mantenimiento. ¿Qué respuestas da Hidrocapital cuando ustedes han ido a reclamar pues la devolución, en todo caso, de esas bombas que ustedes tenían antes? ¿No hay respuesta? Sí, que las van a traer, pero eso va ya para más de 4 años con esa palabra. Siempre ellos van a responder, pero no las han llevado. Y de hecho, yo no sé por qué, pero el gobierno prefiere atender las comunidades con cisternas que terminar de arreglar ese sistema, de colocar una bomba para que todo el mundo le llegue el agua como es debido, pues. Ahora, nosotros hemos visto al gobernador Héctor Rodríguez estar inaugurando justamente pozos como una alternativa para enfrentar la situación de déficit de agua en los Altos Mirandinos. ¿Han hecho ustedes algún tipo de gestión también ante la gobernación para ver si es posible retomar el funcionamiento de estos pozos? Sí, hemos hecho gestiones. Hubo un momento determinado de que uno de los pozos principales, que tiene una de las cuencas de agua más grandes, dijeron ellos, la gente de Hidrocapital, que estaba seco, para justificar el hecho de que se habían llevado la bomba. Entonces nos dimos la tarea a un grupo y contratamos a gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, igualmente de la Universidad Simón Bolívar, y le hicimos un seguimiento al pozo, en donde logramos demostrar de que el pozo estaba en perfectas condiciones. Ellos vinieron y vieron y dijeron que sí, que lo iban a recuperar. Nosotros hicimos la diligencia inclusive para conseguir una bomba en ese pozo determinado, donada por 4 o 5 empresas que hay en la zona, que ellos quedaron todos en poner una parte, pues, para poner como la responsabilidad bomba. social. Exacto. Entonces, el mismo gobierno paró eso. Dijo que ellos iban a poner la bomba y que aguantáramos esa cuestión que estábamos haciendo nosotros como comunidad. Da lástima por el hecho de que... ¿Por qué lo paralizan? ¿Por qué creen ustedes como vecinos que buscando una solución, tratando ya de garantizar quienes le podían dar un equipamiento como una bomba, pues representa también una inversión importante? ¿Quiénes creen que fueron los responsables de decir no? Cónchole, da bastante lástima eso, pero la misma gente de Hidrocapital, ellos mandaron a alguien allá, inclusive se llevó unas cámaras especiales que se meten en el pozo para verificar la calidad del pozo, se demostró que sí estaba bueno, entonces ellos inmediatamente dijeron que ellos iban a acometer a reparar eso y poner la bomba. Y casualmente de eso va para 2 años, por supuesto. Y entonces creo yo que la idea es no hacer nada, porque después de eso fueron los camiones esos grandes que empezaron a suministrarle a las comunidades con los camiones grandes de agua, que hoy en día, antes se veía muy seguido, ya hoy en día no se están viendo mucho, y ya la gente está otra vez padeciendo por el agua. Señor Juan Cristóbal, quisiera que usted dé un mensaje ya final a, en todo caso, los entes gubernamentales. Hablamos de la alcaldía de Guaycaipuro, hablamos de la gobernación. ¿Qué falta por hacer en el sector de la carretera vieja de Caracas-Los Teques? Cónchole, de verdad lo que falta por hacer es que la quieran. Que quieran, por ejemplo, la gente de la alcaldía, que realmente se aboque a su trabajo como es debido, porque no tiene lógica. La carretera vieja es una carretera principal del país. En tiempo atrás no existía la Panamericana, existía la carretera vieja. Siempre es el desahogo de la Panamericana y está totalmente abandonada. Hay una parte inclusive que se llama Carrizalito, en donde la vía se está cayendo, y eso ya tiene un buen tiempo así. Lo que están esperando es entonces que colapse eso, que se vaya para el río, porque esa parte va para el río, hay que hacer un muro. Y entonces eso no sé si le compete a la alcaldía o a la gobernación, pero el ente que sea que arregle eso. Y en cuanto a la misma vía en la noche, es una cueva de lobo, no hay luz, no hay iluminación. Entonces no se explica por qué la luz siempre se nos está yendo, no hay regularidad con el servicio eléctrico. Que quieran en lo que hacen, que realmente no entiendo por qué después que llegan a esos puestos abandonan a las comunidades, porque por allá pasan cuando estaban haciendo campaña, y muy chévere, pero después nos abandonan. Hay olvido. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado en el día de hoy.
Son vecinos de nuestras comunidades que ponen de manifiesto entonces cuáles son las necesidades que tienen. Nosotros nos despedimos y les decimos continúen con la programación de su televisora regional Mira TV. Informativo Mira TV está en ti.